¿Pero quién promueve esa intriga? Esta guerra intestina, Ajá, que incluso dentro del propio gabinete existe, para alejar a López Obrador de aliados estratégicos, porque también ahí no solamente se sostiene una lucha hacia afuera, se sostiene una lucha hacia adentro. claro. A López Obrador lo envenenaron contra mí con el tema del agua. Ahora bien, el tema del agua envenenó la relación. Y yo tengo que reconocer que en el tema del agua hubo un momento en el que yo me quedé solo. Bueno, sí ha sido muy difícil, compleja mi relación con el presidente de la República, no obstante que tenemos coincidencias en temas fundamentales como diferencias en otros, ¿verdad? Eso está más que acreditado. También nuestra relación cayó en el terreno de la polarización y en el terreno también incluso de la intriga palaciega. ¿Pero quién promueve esa intriga? Esta guerra intestina, Ajá, que incluso dentro del propio gabinete existe, para alejar a López Obrador de aliados estratégicos, porque también ahí no solamente se sostiene una lucha hacia afuera, se sostiene una lucha hacia adentro. claro. Como en todo gobierno. ¿O en este está peor? A ver, yo creo que no tenemos una idea del nivel de tensión que hay ahora al interior de la 4T, por múltiples contradicciones y también porque se generan señales muy contrarias, diría yo, incluso inexplicables, de la actuación de ciertos actores, incluso muy cercanos al presidente de la República, que terminan haciendo cosas en las que uno dice, ¿estará enterado el presidente de la República? A López Obrador lo envenenaron contra mí con el tema del agua. Yo tengo que reconocer que... ¿Quién, gobernador? Distintos actores. Uh-huh. Pero hay actores cercanos al presidente que están interesados en que usted no tenga una buena relación con él. Hubo de muchos. Hubo muchos. No es el presidente que tiene una antipatía hacia usted. No, bueno, a ver, tenemos diferencias. Nunca hemos sido aliados, nunca lo hemos sido. Pero en el plano personal, ¿han conversado bien? Sí, tuvimos un tiempo muy bueno de conversación. Incluso hemos compartido un diálogo Porque histórico. ni él está tan a la izquierda ni usted está tan a la derecha. O sea, incluso ideológicamente podría haber coincidencias. Yo creo que en mi caso yo me he definido como demócrata, ¿no? Y a veces puedo tener posiciones más de izquierda que el propio presidente en algunos temas, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en los temas de la inclusión social. Uh-huh. Ahora bien, el tema del agua envenenó la relación. Y yo tengo que reconocer que en el tema del agua hubo un momento en el que yo me quedé solo. Y yo no podía enfrentar ese problema solo. Me debía haber quedado en el lugar de la intermediación. Pero ese lugar, el gobierno de la República no lo entiende en ningún caso, en ningún tipo de relación. Porque el presidente lo que quiere es o estamos con él y los que no están en contra de él. Porque no hay bajos relieves, porque no hay claroscuros, porque no hay equilibrios, porque o uno está totalmente con el presidente o se va al otro bando. Y casi, por el manejo de ese conflicto, a mí terminaron poniéndome en un lugar donde fui parte y no intermediario. Eso es lo que yo puedo reconocer de ese conflicto. Sin embargo, quiero decirlo con toda claridad. El presidente estuvo muy mal informado sobre ese tema. Uh-huh. Le cree a algunas personas de más. Tiene confianzas ciegas. Y entiendo que lo va a ver el lunes. El lunes. Ajá. ¿Y de qué van a hablar, gobernador? Bueno, primero le voy a llevar 2 libros. Ajá. A ver qué te parece. Le voy a llevar 2 libros al presidente. Uno se llama Balance Temprano, que ha surgido desde el Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Sí. No sé si lo vaya a querer leer el presidente, pero se lo voy a llevar. Ajá. Y luego le voy a arreglar la 4T, cómo descifrar el rompecabezas. Ah, he oído hablar de este libro también. Lo coordinó Hernán, ¿no? Gómez y Blanca Heredia, ¿sí?
Y ¿Por qué estos libros, gobernador? porque me sucedió exactamente en los dos libros lo que dice Cepeda Patterson del de la 4T. Cuando va uno leyendo los capítulos, casi uno de estos libros se encuentra con el otro en dos grandes formaciones. Ahora les explico. Cuando voy leyendo el libro, a mí también me pasó la inquietud de decir, esto lo debería leer el presidente de la República. Porque en ambos textos hay una idea de corrección, de rectificación en algunos temas, de corregir el rumbo. Desde dos perspectivas. El balance temprano es el ejercicio que los intelectuales opositores de este país realizan al gobierno de López Obrador. Y me parece además con textos muy articulados y muy bien hechos. El otro tiene también un gran mérito. Son intelectuales que de alguna manera simpatizan, coexisten, conviven con algunos de los valores y las ideas del gobierno de López Obrador, pero ejercen también un sentido crítico, que tiene también un sentido muy valioso, ¿no? ¿Usted cree que el presidente necesita rectificar? En varios temas. Ajá, en varios Particularmente el tema de la polarización, que es la cancelación del diálogo. El presidente necesita recuperar el diálogo con la pluralidad política y la diversidad social de México. ¿Por qué? Porque en el diálogo es donde se encuentran matices diversos, donde se aportan ideas, donde se construyen soluciones integrales. Y a mí me parece que ese es uno de los temas que el presidente tiene que escuchar, sobre todo algunos temas que son fundamentales, como el mismísimo combate a la corrupción, por ejemplo. O sea, yo sí creo que el presidente tiene un compromiso inequívoco en el tema del combate a la corrupción, pero creo que no ha diseñado el mecanismo eficaz para ese combate y creo que no todos sus colaboradores comparten esa convicción. De hecho, creo que hay quienes juegan las contras de ese tema, arriesgando innecesaria y brutalmente al presidente de la República en ese que es su principal compromiso. ¿De qué más quiere hablar con el presidente? Yo quiero, estoy tratando el tema económico de Chihuahua. A mí se me abandonó por parte de la Federación en términos económicos. Es un reclamo que usted hizo desde el gobierno anterior. Es que yo me encontré entre Peña Nieto y López Obrador y en medio una pandemia. Con eso te digo todo.